Buenos días, Alberto, encantados de que estés con nosotros aquí en Womenalia Startup Day. Nos gustaría que nos resumeses brevemente los principales puntos de tu ponencia que acabas de dar. Os está contando un poquito la historia del Confidencial. He intentado reflejar cuáles han sido las claves del éxito del Confidencial en términos periodísticos, porque es un medio de comunicación, y en términos empresariales. Y bueno, espero que a la gente le haya ayudado un poquillo, por lo menos para coger ideas. ¿Qué te parece Womenalia Startup Day, esta iniciativa? Bueno, yo creo que es una iniciativa imprescindible. Yo creo que en un entorno de crisis como el actual, cualquier propuesta que pretenda alimentar a los emprendedores a sacar modelos de negocio que puedan funcionar y cubrir servicios necesarios en el país, pues es imprescindible, ¿no? Yo creo que al final, además, la estructura de potenciación de las mujeres, que siempre han sido un poco las grandes olvidadas en el negocio del emprendimiento, pues también es fundamental. Yo creo que es una iniciativa brillante. ¿Hay pocas ayudas para emprendedores en general? Bueno, la verdad es que nosotros ahí te puedo ayudar poco, porque nosotros no hemos frecuentado mucho las ayudas de emprendedores, pero uno tiene la sensación de que los emprendedores sigue siendo un círculo un poco endogámico. Da la sensación de que todos se llevan lo mismo y participan lo mismo en todo, ¿no? Y abrir el espectro a nuevas posibilidades de financiación y nuevas ideas, yo creo que siempre es positivo. Si tuvieses que dar un consejo a las usuarias de Womenalia, que muchas de ellas son emprendedoras o están al frente de una startup o quieren emprender y lanzarse a la aventura de emprender, ¿qué les dirías? Bueno, yo creo que lo más importante es que no tengan miedo. O sea, yo creo que al final en un entorno como el actual tienen mucho que ganar y muy poco que perder. Segundo, que tengan más una idea que un deseo. Es decir, que tengan más una idea de desarrollar un proyecto que un deseo de ganar mucho dinero. Yo creo que al final lo importante es mucho más tener una visión a largo plazo, porque el corto se cumplirá, que no tener una visión a corto plazo que se agota en sí mismo. Tercero, dedicarle todo el esfuerzo del mundo. Y cuarto, rodearse de las mejores gente posible. Hoy en Startup Day las 10 finalistas van a presentar su elevator pitch ante el foro de inversores Keiretsu. ¿Nos resumirías en 30 segundos, un minuto, el elevator pitch de El Confidencial? Es un medio de comunicación independiente que se basa fundamentalmente en una información propia, ejercida en libertad, que prima por encima de todo el equipo, por encima de todo lo demás, que prima por encima de todo lo demás también el concepto de lector influyente, y alrededor de él gira toda la información, y que busca desarrollar su modelo de negocio de una manera estable económicamente para garantizar su libertad.